Gracias. Bueno, me presento, yo la conocí en una conferencia que dio para la zona 182. Mi nombre es Silvia Orozco, soy educadora de preescolar, pero bueno, me da hasta pena decirlo, 2 años, terminé la maestría y estoy en el sufrimiento constante de la tesis. Ok, Y por ahí pues me están ya pidiendo que termine en la escuela y yo quiero terminar, es uno de mis planes, pero estoy súper atorada con la parte del planteamiento del problema y lo que es el marco teórico. Entonces ok, quisiera pedirle si me puede ayudar con algunas cuestiones, pues tanto como de porcentajes de índice de escuelas y todo. Le platico un poquito. Mi tesis se llama Escuelas Incluyentes, Padres Participativos. Mi maestría es en gestión e innovación educativa y yo hice un trabajo, la verdad, súper simple, que ahora no sé cómo, que ahora, de esos trabajos chiquitos que haces, pero que luego no sabes cómo acomodar. Hice ok, un taller para padres de familia porque yo tenía en mi escuela niños con necesidades educativas especiales o barreras de aprendizaje. En mi aula tenía 4 niños con necesidades especiales. De hecho, no estaban detectadas. A partir de que yo entro en este proceso, sus papás, bueno, 2 de 4 se ponen a las pilas y ayudamos por ahí a los niños, pero yo tenía ok, muchos problemas con los papás. Los papás del grupo en general no aceptaban a los niños, es una escuela particular, y entonces era como de, pues yo no pago para que mi hijo le pegue este chiquillo y no sé qué, y bueno. Entonces yo hice la detección del problema y era un taller súper sencillito donde yo les expliqué lo que era inclusión, lo que era necesidades educativas especiales, barreras de aprendizaje, pero así a grandes rasgos, era como un curso taller. Y después invité a la directora de una escuela Down a que les explicara de qué se trata el tener una escuela para niños con capacidades especiales o diferentes. Y así terminó, el cambio en la escuela sí lo hubo, pero ahora le digo, la parte complicada es la de escribirlo, ¿no? ok, Mm, ok. ¿Me podría decir su nombre completo y su Sí, claro que función, sí. por favor? Y bueno, yo soy Enriqueta Páez Gutiérrez, soy licenciada en psicología y bueno, he estado frente a grupo desde preescolares hasta maestros de licenciatura, con grupos tanto pequeños de 10 hasta grupos de 50, 80 personas o más. Ahorita estoy fungiendo como enlace de la dirección de CRIE, que es el Centro de Recursos para la Información y la Integración Educativa, ajá, que pertenece a la zona 12 de la Secretaría del Área de Educación Especial, de la Dirección de Educación Especial de la Secretaría de Educación Jalisco. Ajá. He estado también en USAER. Yo realmente en el sistema tengo como 13 años, pero bueno, ya tengo dando clases y consulta y trabajando en conferencias y talleres, pues más de 30 años, ¿verdad? Y cuando entré a la secretaría, entré a lo que era la USAER, que es la Unidad de Servicios para la Atención Educativa. Y en la USAER trabajamos con niños con características o necesidades educativas especiales y los integramos al área regular de la escuela regular, ¿verdad? Y después, bueno, después de estar ahí un rato, incurrir un buen ratito en USAER, entro a CRIE y la verdad estoy muy contenta en CRIE. Es a lo que me dedico y bueno, tengo mi consultorio, siempre he dado consulta y en esas dos áreas son en las que estoy trabajando. ¿Sí? Ok, muchísimas gracias. Quiero hacer esto, tengo aquí las preguntitas anotadas, Ok, pero lo quiero hacer como una plática. Lo primero es, yo quisiera conocer el término correcto, si ahorita actual, si es necesidades educativas, barreras de aprendizaje, porque ahí creo que nos falla todavía mucho. ok. Mira, ahí hay dos cosas. El concepto de necesidad educativa especial tiene mucho más tiempo, pero se ha ido confundiendo porque aquí vamos a ver que la necesidad educativa especial eh, es inherente al niño, pero de alguna manera puede ser con o sin discapacidad y puede ser temporal o puede ser permanente. Por ejemplo, si yo tengo un niño que se rompió una pierna, tienen una necesidad educativa especial para el acceso a la escuela, ¿sí? Y entonces su salón tiene que estar en la planta baja. ¿Es una necesidad educativa especial? Sí. ¿De qué tipo? De acceso.
¿sí? Pero es temporal, porque una vez que le quiten el yeso, el niño deja de tener esa necesidad educativa especial. Si nos vamos al concepto como tal de necesidad educativa especial, podríamos pensar que casi todos tenemos una necesidad educativa especial. ¿Por qué? Porque de alguna manera todos aprendemos de diferente manera. Si, por ejemplo, antiguamente se hablaba siempre, necesidad educativa especial era un niño con o sin discapacidad. Y desde ahí empezaba la confusión, porque aunque no tuviera discapacidad, si tenía TDAH, era necesidad educativa especial, porque es un niño muy inquieto, porque no se sienta, porque no atiende, bla, bla, bla. ¿Sí? Y después se decía, bueno, pero no tiene discapacidad. Cuando nos hablamos de discapacidad, estamos refiriéndonos a una discapacidad sensorial, ya sea visual, auditiva, ¿sí? Motriz, intelectual o mental. Cuando hablamos intelectual, nos referimos a la parte de discapacidad intelectual, básicamente. Y cuando hablamos de mental, nos referimos a estos niños que casi no los hay, gracias a Dios, pero que pueden tener alucinaciones, delirios, cosas de este tipo, ¿sí? Más de este rubro. Casi no los tenemos y ahí hay también un debate entre psiquiatras de si o si no hay este tipo de niños, ¿verdad? Pero estamos hablando ya de un niño con cuestiones que tiene que tener medicamentos, etcétera, ¿sí? Cuando hablamos de la discapacidad motriz, podemos pensar un niño con espina bífida. Entonces, un niño con espina bífida tiene una necesidad educativa especial. Sí, ¿por qué? Porque él necesita andar en su silla de ruedas y otra vez necesita ser de acceso. ¿Es una necesidad educativa especial permanente? Sí, porque la espina bífida no se le va a quitar. Si yo pienso en un niño sordo, ¿tiene una necesidad educativa especial? Sí. ¿Por qué? Porque no escucha, ¿sí? Y necesita un implante o un aparato que le permite escuchar, ¿sí? Pero aquí entra entonces el concepto de barreras, que el concepto de barreras es mucho más nuevo. ¿Por qué? Porque el concepto de barreras ve la problemática o la situación, quitémosle la problemática, la situación del niño desde la sociedad y no desde el niño mismo. ¿Sí? Entonces dice, ok, ese niño sordo enfrenta una barrera para el aprendizaje. ¿Por qué? Porque no tiene un auxiliar que le permita acceder a la información. Si, por ejemplo, tú y yo ocupamos lentes, si hablamos del concepto de necesidad educativa especial, si yo no tengo mis lentes, tengo una necesidad educativa especial. ¿Por qué? Porque no alcanzo a ver, así de simple. Y enfrento una barrera porque no puedo ver y no tengo unos anteojos. En el momento que me pones los anteojos, de alguna manera yo quito la barrera y entonces desde la teoría tampoco ya tengo una necesidad educativa especial porque ya puedo ver bien. ¿Sí me explico? Son dos conceptos que vienen de la mano y últimamente cuando empezamos a hablar de inclusión, que no tiene mucho que se empezó a hablar de inclusión, aunque Delors habla, no, espérame, de la inclusión se empezó a hablar en la UNESCO en 1900, ya 94. perdí el dato, 94, gracias. Y desde ahí, en Tailandia, si no mal recuerdo, en Jomtien, no, algo así, en ese foro fue donde dijeron, ok, la educación tiene que ser inclusiva y tiene que abarcar a todos los niños. Y entonces dijeron, ok, el niño enfrenta barreras. Esa es la diferencia. La necesidad la puede tener el niño, pero la barrera es de la sociedad, ¿ok? Entonces, a partir de ahí ha habido una discusión y hay algunos teóricos que dicen que hay que quitar el concepto de necesidad educativa. Hay otros que dicen que, y hay otras bibliografías que lo siguen utilizando, necesidad educativa especial. Por ahí decía una maestra, tendríamos que dejarlo nada más como necesidad educativa, no especial, quitarle lo de especial. ¿Por qué quitaron el concepto? Porque entonces decían, era como estigmatizar al niño que no iba a poder aprender igual que todos los demás. Si lo vemos desde este punto de vista, reitero, pues todos tenemos necesidad educativa especial, porque todos aprendemos de diferente manera, ¿sí? Algunos son más dinámicos, otros más reflexivos, otros son más organizados, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero aquí la diferencia principal, y que es muy importante que quede clara, es que cuando yo hablo de barreras, no digo el niño tiene barreras, el niño no tiene, enfrenta barreras, Okay. ¿sí? Porque las barreras están en el medio, ¿sí? Incluso, por ejemplo, un niño sordo, si no tiene aparato, pero su maestra habla lenguaje de señas, entonces el niño ya no tiene una barrera, ¿sí? Ya no enfrenta ninguna barrera. ¿Por qué? Porque su maestra quitó la barrera. Su maestra tiene el lenguaje de señas mexicano,
¿sí? ¿El niño tiene una necesidad educativa? Sí. ¿Por qué? Porque está sordo y no tiene posibilidad de un implante coclear, no le sirve el aparato auxiliar, ¿sí? Sin De, embargo, la barrera se quita. Dime. Pero ahorita tocó un tema que también quisiera saber, que es esta parte de los docentes, que digo, y me voy a ir, esa es casi de las últimas preguntas que tengo, pero se toca el tema. ¿Qué tanto en nuestro estado o en nuestro país se apoya a los maestros para que realmente enfrenten estas barreras? O sea, ¿qué tanto se les capacita? Hablando desde el sistema público, ¿qué tanto hay esta parte de docentes que sí se capacitan? Mira, la verdad es que la Secretaría nos mandó, y con todo el respeto ahora sí que el orgullo que tengo por la Secretaría de Educación Jalisco, sí tengo que decir que muchos programas nos los dan, son maravillosos, pero nos avientan al ruedo sin las herramientas, ¿sí? Pasó lo mismo hace 5 años cuando dijeron, 5 o 6 años que dijeron, hay que trabajar inteligencia emocional. Ok, excelente. Nada más que primero tendrías que haber capacitado a los maestros en que desarrollen la inteligencia emocional para que ellos puedan transmitírsela a los niños, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando dicen educación inclusiva? Acepta a todos los niños. El primer brinco de los maestros, de los normalistas y de las educadoras fue, hey, yo no tengo las herramientas para atender a un niño síndrome de Down. No tengo idea de cómo trabajar con un niño ciego, ¿sí? Y tenían toda la razón. ¿Por qué? Porque la currícula del profesionista de la normal o el de educadoras no tiene esas áreas de desarrollo, ¿sí? Incluso yo te puedo decir, yo soy psicóloga, pero si me pones con un niño con problemas, no sé, un niño ciego, un niño sordo, no sé cómo explicarle, no sé cómo enseñarle a leer. Necesito apoyarme de una de mis compañeras especialistas en discapacidad visual o en discapacidad auditiva para que me diga cómo se le enseña a ese niño. Hay cantidad de modelos y ahora sí que San Google nos da muchísimos. ¿Qué tanto ha hecho la Secretaría? Está tratando de dar esas capacitaciones, pero la verdad es que la población de docentes somos muchísimos, entonces llegar a todos esos docentes ha sido difícil. Yo te puedo decir que ahora CRIE, solamente hay 2 CRIEs en Guadalajara, uno el federal y otro el estatal, nosotros somos el federal. Abarcamos muchísimas escuelas y estamos tratando de dar apoyo con estas conferencias a los maestros, ¿sí? ¿Para qué? Para darles herramientas, ¿sí? Porque el maestro dijo, ok, yo acepto al niño, yo lo tengo aquí en mi escuela, el director dice, acéptenlo. Y el maestro dice, ¿y ahora qué hago con él en el salón de clases? ¿Cómo lo trabajo? ¿Sí? Entonces, la verdad es que es una tarea que ha sido difícil. Puedo decirte que ahora que estamos en la pandemia ha sido un beneficio porque hemos llegado a muchas escuelas más porque evitamos el problema de las distancias y con estas redes, el Zoom, el Meet, pues podemos llegar a mucha población, ¿no? Y hemos estado trabajando mucho, incluso una conferencia que es así, educación inclusiva. ¿Para qué? Para ubicar estos conceptos desde barreras, discapacidad, necesidad, incluso la de ajustes curriculares, adecuaciones curriculares, flexibilidad curricular, o sea, todos esos conceptos que de repente en la teoría se ven muy bonitos, pero a la hora de la práctica nos cuesta un poco de No trabajo, sabemos ¿sí? ni con qué se come, ¿verdad? Exacto. Y una de las, puedo decirte que uno de los beneficios o de las bondades que nos ha permitido en CRIE es que muchos de los que estamos en CRIE hemos estado también frente a grupo y eso nos da la oportunidad de ver la otra perspectiva, no solamente desde la teoría, sino desde la práctica. Jalisco ha tratado de capacitar a los maestros, sí. ¿Cuántas oportunidades hay? No muchas. O sea, si contamos población que tendría que tenerlo toda la población y la que lo está recibiendo, yo calculo que un 20%. No me creas mucho, no tengo el dato confiable, pero sí creo que es poca la población que ha recibido la información, ¿sí? La información la está recibiendo o la está impartiendo mucho educación especial. ¿Por qué? Pues porque educación especial estaba preparada en esa área. Entonces está apoyando mucho lo que es la USAER y CRIE a las escuelas en darles esta información, ¿no? Para que ellos Y, tengan las y herramientas. desde la otra parte, ahora me voy a ir a la otra parte, ¿qué tanto se apoya, por ejemplo, USAER o CRIE llega y detecta que hay niños con barreras de aprendizaje o con necesidades educativas en una escuela donde trabaja? Y a esos padres de familia, ¿qué tipo de apoyo se les brinda?
¿Qué tipo de apoyo se les puede dar? Ok. Ahí sí, fíjate que la Secretaría ha apoyado muchísimo. Ahí sí, en esa parte, Educación Especial tiene estadísticas de los niños que tienen que enfrentan alguna barrera. Y, por ejemplo, la Secretaría sacó algo que son los macrotipos. Y son libros son libros grandes, más o menos como un poquito más de 35 centímetros, 40 centímetros, que tienen la letra grande. Y entonces es el mismo libro que el niño de la escuela regular lleva, pero con la letra grande para los niños que tienen debilidad visual. También hay programas de apoyo para implantes cocleares o aparatos auditivos. También hay campañas para darles sus lentes a varios niños, ¿no? La escuela se encarga de tramitar eso, pero son propuestas que tiene la Secretaría y que parten de la Secretaría, ¿no? A los papás sí se les tiene como, no monitoreados, pero sí hay como cierto apoyo en ese sentido, ¿no? O sea, a ver, papá, estás inscrito aquí. Por ejemplo, a nosotros nos dicen, ¿sabes qué? ¿Quién de la SUSAER, quién críe, tiene niños con discapacidad visual o ceguera? Ah, pues tal, fulano. Ok, datos del papá, datos de la dirección, teléfono, para que se comuniquen con la mamá y decirle, ¿sabe qué, señora? Hay un programa para apoyar a su hijo con lentes o para apoyar a su hijo con aparato auditivo o ver si hay posibilidad de cirugía, ¿sí? O sea, en ese sentido, sí hay mucho apoyo, sillas de ruedas, bastones, abacos braille, o sea, todo esto sí la Secretaría, digo, no tengo la cantidad, pero sí te puedo decir que sí está preocupada por darle apoyo a esos padres de familia y poder darle las herramientas. ¿Para qué? Para que los niños quitemos esa barrera, ¿sí? Ese niño deje de de enfrentar esa barrera y se pueda quitar esa barrera, ¿sí? Entonces, en esa parte sí se le está dando mucho apoyo. Y aquí me voy a enlazar con otra cuestión que también me preocupa, que es acerca de lo que yo hablo en mi tema, que es, por ejemplo, si yo tengo al papá que tiene al niño con la necesidad o la barrera de aprendizaje, pero aparte ese papá enfrenta a todos los demás papás. O Sí, sea, por ejemplo, yo hablo, en el caso mío, yo tenía un niño con problema de hipoacusia ok, y pues era un niño, la verdad que incontrolable, pero pues no era un asunto del niño, es que él no entendía, se enfadaba y él hacía lo que le daba su gana. Y por el otro lado tenía un niño que en ese momento no tenía diagnóstico, pero yo decía, es que algo pasa, algo sucede, o sea, ajá, no es como los demás niños que dan problemas o algo así. Entonces, yo enfrento a la mamá y lo diagnostican con Asperger. ok, Pero él, su reacción siempre pues ya era violenta, era sí, agresivo, golpeaba berrinchudos, a otros, berrinchudo, voluntarioso, súper inteligente, pero me mandaba por un tubo y luego golpeaba a otros. Y entonces yo tenía esas dos mamás que sí estaban muy atentas de lo que sus hijos estaban viviendo, pero tenía todos los demás encima de ellos, rechazándolos. Entonces, por ejemplo, mi propuesta fue hacerles saber a todos estos lo que vivían estas dos mamás. ¿Qué tanto hay de eso en Jalisco? ¿Qué tanto hay de apoyo, no a los papás con los niños que tienen problemas, sino de esta parte de explicarles a los papás, digo, nosotros como docentes estamos ya muy inmiscuidos en lo que es la inclusión, pero ¿y los papás en qué momento o en dónde a ellos también se les tiene que obligar, digo, a entender que hay muchísimas cosas y mucha diversidad para que claro. no sean exclusivos, porque la exclusión viene de los padres, o sea, y los padres le dicen a los niños, no te juntes con fulanito porque pega, porque muerde. Ay, no, es que ese chiquillo está feo y no, o sea, esa parte de dónde, cómo se trabaja en Jalisco, cómo le podemos hacer. Mira, yo creo que no se trabaja como tal. Y efectivamente dijiste algo muy cierto, ¿no? Los prejuicios y el ser excluyente viene de los padres. Los niños, en realidad, no importa que vean un niño diferente, se acercan a él, juegan con él, platican con él, o sea, no tienen problema. Pero cuando el papá le empieza a decir, no te juntes con él porque está enfermito, porque está malito. Y me ha tocado hasta niños que me dicen, mi mamá me dijo que no me junte con él porque está loco. No, a ver, espérame, ¿no? ¿Qué pasa ahí, no? Entonces yo creo que este es un problema a nivel social. Esta falta de sensibilización sobre, bueno, que la diversidad y lo diferente enriquece. Lo diferente nos hace más ricos, ¿por qué? Porque nos obliga a aprender formas diferentes, ¿no? Pero en esta parte
Nosotros como CRIE, yo te puedo decir como departamento, lo hemos hablado y lo hemos trabajado cuando la escuela no lo pide. Nos dice la escuela, ¿sabes qué? Tengo 2 niños, los papás están como que muy molestos con estos niños. ¿Me puedes dar una plática, papás, para sensibilizar? Ok, la damos, ¿sí? Pero es básicamente cuando la escuela lo pide. Esta sensibilización, afortunadamente ahorita contamos con muchísimas cuentos, historias, cortometrajes que van en ahora sí que los encuentras en YouTube y que tienen que ver con esta parte de sensibilizar. Incluso si tú te metes al Face últimamente, de repente hay muchos cuentos sobre Asperger, sobre autismo, ¿sí? Y la idea, y creo que lo importante es que los que estamos inmiscuidos en la salud mental y en la educación, pues los promovamos, ¿no? Los demos a conocer a otras personas. Hay por ahí también un grupo de emprendimiento mexicano que se llama ESMEX y está trabajando ahorita un taller para niños y ESMEX va a trabajar un taller donde va a trabajar un poquito lo que es la empatía con niños de 8 a 10 años, ¿no? Entonces, son desde manejar información, ¿para qué? Para sensibilizar a la sociedad, ¿no? Y te digo, aquí el problema somos los adultos, los niños no. Hay un video que me encanta que tienen un papá, está el papá y está el niño del otro lado, no sé si lo has visto, y les ponen una cámara y en la proyección, perdón, hay un niños haciendo caras, ¿no? Y entonces están haciendo caras y gestos y todos los papás hacen las mismas caras igual que el niño. Niño y papá no se pueden ver, hay una barrera en medio de ellos dos. Y de repente sale una niña con parálisis cerebral infantil y empieza a hacer así la carita. Y la mamá se queda o sea, los papás, los adultos, se quedan mirando como no sabiendo qué hacer y el niño imita la cara de la niña, ¿no? ¿Por qué? Porque para el niño no hay Es normal. diferencia. La diferencia la ve el adulto, ¿sí? Los adultos somos los que tenemos prejuicios. Entonces, en ese sentido, tenemos que ir enseñando y sensibilizando que no pasa nada porque sea diferente, ¿no? Que el niño puede acercarse y no le va a pasar nada. Cuando dicen, es que él golpea, él tendrá que aprender a defenderse y sin golpear al otro niño decirle, no me pegues, ¿sí? Como cualquier otro niño. No porque este niño es más inquieto, sí, hace berrinche, ok. Incluso yo me ha tocado en primarias donde hay algún Asperger que de repente empieza a gritar o a hacer berrinche, los compañeros dicen, déjalo, está haciendo su berrinche. Y el maestro dice, denle su tiempo, seguimos trabajando, ¿sí? O sea, donde el niño ya como que ya aprendí a lidiar con él y no hay problema, ¿no? ¿Sí? Pero sí los adultos, creo que nos falta esta parte de sensibilizar más a los adultos en lo que es la inclusión, ¿no? Y bueno, las diferencias, ¿no? El poder aceptar la diferencia. Ok. Pero sí no hay programas, ¿eh? No, ok, es que son datos que no tengo y me hacen mucha falta porque, por ejemplo, pues como es de innovación lo que se supone que estoy haciendo, entonces, aunque Ajá, sea muy pequeño mi taller, pero ya es algo a lo que claro, yo es le un puedo paso, abonar, ajá, ya es como claro, algo que yo estoy tratando de abonar, porque por supuesto. realmente yo sí me di cuenta que el problema no era con los niños, porque a los niños, algo que dijo ahorita y digo, ay, qué bueno, sí lo hice bien, yo les enseñé mucho a cruzar los brazos y cuando él perdía como ese control, yo les decía, tú le vas a decir que no te pegue porque no te gusta. Claro, Y entonces ya todo el mundo ya se enojaba y es más, él ya veía que hacían esto y se daba la vuelta, como diciendo, claro. Sí, no tengo que entonces, pegar. Él va ajá, aprendiendo. y algo digo, al final esto resultó bastante bien. El resultado fue muy bueno con los papás porque yo invité, es una escuela pequeña, es una escuela particular y eran como, en ese ciclo han de haber sido como unos 75 alumnos Alumnos, ok, y participaron entre 40 y 45 papás. Pero al ok, final resultó que sí se acercaban a preguntarme, porque en uno de los talleres, porque era como un curso taller, en la segunda sesión yo les hablaba de los trastornos más comunes o de los que más se encuentran ahorita, ¿no? ok, Y, y entre ellos mismos papás me decían, es que fíjese que yo tengo un sobrino y yo veo que está raro y no sé qué, y entonces ahí va la pregunta. Las escuelas particulares, digo, creo que ya está contestado, ¿no? Pero, ¿qué tipo de apoyo reciben? Porque, por ejemplo, pues CRIA atiende escuelas estatales y federales. Pero ujú. si una escuela particular necesitara el apoyo de alguna instancia gubernamental, ¿existe? Mira,
Oficialmente no lo hay como tal. Las escuelas particulares, las que son inclusivas, se supone, yo también trabajé en colegios y oficialmente deben de llevar capacitación sobre los datos y las características de los niños a los que reciben, ¿sí? Pero te voy a decir que, por ejemplo, en CRIE, mi supervisora nos autorizó a apoyar un colegio. Dirección también sabía que íbamos a apoyar un colegio, porque el colegio literal vino y nos dijo, ayúdenos, ayúdenos, y de hecho fue así tal cual, ¿no? No vamos a su escuela, a diferencia de las escuelas que están incorporadas a la Secretaría, las escuelas públicas, nosotros vamos a las escuelas, y en este caso lo que se les dijo fue, bueno, traigan, vamos a sacar una cita y en CRIE hacemos una sesión, traiga usted a sus maestros, a sus padres de familia y con todo gusto les damos la orientación. O sea, no se les niega, no se les niega, no es algo que se haga regularmente, no es tampoco una función que nosotros estemos yendo. Incluso en mi zona hay algunas escuelas que son colegios y se incorporan con nosotros a los consejos técnicos de directores y demás, pero porque ellos así lo deciden, ¿sí? O sea, de alguna manera están dispuestos a participar en esas actividades y se les da el apoyo sin ningún problema. Pero esto depende más del colegio. Y esto, bueno, le pregunto porque curiosamente yo he encontrado entre algunos datos que las escuelas particulares eh, somos como las que más recibimos niños con necesidades educativas especiales o con barreras, porque los papás se dejan llevar como por esta parte de cómo pago, pues me van a echar la mano, ¿no? Claro. Y porque también nos encontramos con personal todavía, bueno, directivos y me ha tocado de, ay, no, es que yo no lo quiero porque yo no sé ni qué voy a hacer con ese chiquillo, hay que se vaya en otra parte, Sí. ¿no? La escuela en donde yo hice esto es una escuela que es de mi mamá y mi mamá tiene 20 años con la escuela y me gustaría platicarle un poquito. Nosotros tenemos como esa fama de, ay, si no lo quieren, porque usa silla de ruedas o porque usa Mándalo ahí. mándalo ahí. Esas maestras aguantan de todo. Ok. Sí, sí, Y, sí. Pero y en a mí me realidad gusta. es un plus, claro, porque entonces ustedes están, de hecho, fíjate que ahorita que comentas eso, en algunas escuelas nos decían, no queremos decir que tenemos usaero CRIE, porque entonces nos traen niños especiales, ¿no? Todavía a ese grado hay algunos directores, ¿no? Afortunadamente esto cada vez es menos. Creo que el personal docente y directivo se ha ido sensibilizando más a que el niño necesita y que tiene todo el derecho de recibir la misma educación que los otros, ¿no? Sí, pero también es cierto que, bueno, hay que determinar si es el espacio adecuado para el niño o no. De repente tenemos un niño con discapacidad intelectual en una escuela regular, donde su discapacidad intelectual a lo mejor es, no sé, moderada, y nos damos cuenta pues que el niño no socializa, no va a poder aprender, pelea todo el tiempo. Entonces ahí es donde decimos, ok, a lo mejor le conviene un centro de acción múltiple. ¿Por qué? Porque los CAM pues tienen grupos de 15 niños cuando mucho, 12 a 15 niños, ¿sí? Entonces de entrada la atención pues es más particular, ¿no? ¿Sí? Pero aquí esto va a depender de una vez que ya hiciste el diagnóstico y determinaste qué es lo que más le ayuda al niño, ¿sí? Que no es lo mismo que decir, no, aquí no entra. Eso sí es muy excluyente. Es primero déjame ver su potencial, sus características, sus habilidades y vamos viendo si la escuela también le puede ofrecer y qué le puede ofrecer al niño, ¿no? O sea, que vaya en beneficio del niño. ¿Sí? ¿Qué tantas escuelas tienen USAER? Por ejemplo, de cada 20, 30 hay un USAER. No sé, ¿qué tantas escuelas? Híjole, no tengo el dato exacto. Si me aguantas, mañana te puedo indagar con la Ay, sí. dirección de más o menos el porcentaje. Sé que no somos muchas, ¿eh? No son muchas, por ejemplo, acá depende también mucho de la zona, ¿no? Si hablamos de la zona centro de Guadalajara, varias escuelas sí tienen USAER. Te voy a comentar así rápido. Cada USAER tiene un equipo promedio de 5 personas. Un psicólogo, un maestro de comunicación y lenguaje, una trabajadora social y un maestro de problemas de aprendizaje y una directora, ¿sí? Okay. Y atienden por lo menos 5 escuelas. Hay equipos de USAER que son de 10 personas, atienden 10 escuelas. ¿Qué pasa con ese que atiende 5 escuelas? Hay un maestro de problema de aprendizaje en cada una de esas escuelas, pero el psicólogo,
el maestro de comunicación y el trabajador social se rolan en las 5 escuelas, ¿sí? Y por ejemplo, nosotros en CRIE somos 10 en el equipo y atendemos alrededor de unas 60 escuelas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo atiendo directamente, yo tengo dirección, pero a mí me gusta atender escuelas y estar en escuela, aunque no me corresponde como función directiva, pero no me hallo nada más estando en la parte administrativa. No es lo mío definitivamente. Entonces yo atiendo alrededor de unas 15 escuelas, ¿sí? Mis compañeros atienden los de medio turno, promedio 5 o 6 escuelas. Y los de doble turno, igual que yo, de 10 a 15 escuelas, ¿sí? Entonces, pero imagínate la cantidad de escuelas, perdón, que tenemos en Guadalajara, ¿sí? Entonces, ese porcentaje no lo tengo, pero sí te lo puedo indagar. Hay un directorio de escuelas que nosotros, por ejemplo, damos ese servicio. Cuando alguna mamá nos habla y nos dice, ¿sabes qué? Quiero sacar a mi hijo de esta escuela y lo quiero llevar a una que tenga USAER, porque ya me dijeron que él necesita apoyo. Ah, ok, ¿por dónde vives? ¿En dónde andas? Y ya te digo yo qué escuelas te quedan cerca de tu zona, ¿sí? O sea, podemos ubicar a la mamá. Sí hay varias escuelas que reciben el apoyo, pero no tengo idea del porcentaje. Necesitaría checar. Y te voy a decir por qué, porque no tengo idea de cuántas escuelas hay en Guadalajara, ¿sí? Sí te Ok. puedo decir que, por ejemplo, acá Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco, El Salto, todos esos lugares son lugares donde poca gente, o sea, lo que ya está más a las orillas, tienen menos apoyos de usaero de CRIE. Las que están en el centro tienen más apoyos, Ok, ¿sí? pues a ese dato me sirve, o sea, ya con ese Ok, dato yo ya puedo respaldar que realmente hace falta esta atención, porque ok, pues me está hablando usted de un porcentaje de muy poquitas personas atendiendo muchísimas sí, necesidades de muchísima gente. Además, bueno, yo con todo este tema, yo soy una persona que habla mucho y luego un día estaba platicando con mi papá y me dice, oye, hija, pero es que ahora hay como más niños con problemas, ¿no? Y le decía, no, lo que pasa es que ahora ponemos más atención y cada cosa está teniendo su nombre. Le dije, es que antes era o el distraído o el atarantado o este es bien burro. Le dije, y ahora no, pues ahora hay un nombre para cada cosa, le digo. Entonces, yo, y los para mí eso fue... detectamos más, ¿no? Ahora, también tiene razón en algo tu papá, ¿eh? Cada vez sí tenemos más situaciones, y esto te voy a decir, esta es mi teoría, no la he confirmado. Antes me dedicaba a la investigación, cuando yo terminé la carrera me dedicaba mucho a la investigación, pero me daba tiempo, después ya dejé la investigación. Pero mi teoría es que sí tenemos cada vez más niños con problemas, porque al menos hasta hace 2 años éramos el primer país, no sé ahorita cómo anden, no me he echado una vuelta, no me he echado un clavado en el INEGI, pero éramos el primer país en embarazos de niñas de 14 y 16 años. Ok. Entonces imagínate una niña de 14 años con un papá de 16, ¿sí? ¿Qué educación puede tener? ¿Sí? Ya sabemos, y el INEGI sí, eso sí lo revisé hace como 2 semanas, el INEGI nos habla de que muchos de los niños entran al preescolar, cursan la primaria, pero un porcentaje altísimo la abandona. ¿Sí? Tenemos muy pocos que terminan la secundaria. Y de ahí a la preparatoria, la diferencia es otra vez súper significativa. O sea, cada vez hay menos preparación. A esto agrégale el hacinamiento y la alimentación. ¿Sí? Obviamente, una familia que tiene 5 hijos, pues obviamente la alimentación es mucho menor. Ahora, yo digo, una mamá de 14 años, pues su cuerpo todavía ni siquiera tiene los nutrientes necesarios para tener un bebé. Esto es algo que a mí me inquieta mucho, porque en los últimos, hace 3 años estuve en un congreso de psiquiatría y salud mental, y nos decían que el coeficiente intelectual normal siempre se consideraba o se consideraba entre 90 y 110, y la población en México se estaban dando cuenta que tenía un coeficiente promedio entre 80, ¿sí? Entonces, wow, ¿qué pasa, no? Entonces, menor alimentación, madres muy jóvenes, con poca preparación. Entonces, obviamente me está generando muchos niños con dificultades, ¿no? Entonces, yo creo que sí, o sea, están las dos partes. Por un lado, las detectamos, lo que antes no detectábamos. Decía un amigo, es que ahora hay muchísimo cáncer. No, antes había la misma cantidad de cáncer, solo que se moría y no te enterabas ni de qué. Bye, se murió y se Y acabó. ya. Y más porque el cáncer no duele, ¿no? Entonces se murió y quién sabe qué tendría. Ahora lo detectamos.
pero por otro lado también está esta parte de que tenemos madres muy jóvenes y poca alimentación. La alimentación en nuestro país cada vez, desafortunadamente, no es precisamente la más eficiente, no es la mejor. Y tú sabes que un niño mal alimentado, pues bueno, tiene la posibilidad de desarrollar más dificultades, ¿sí? Ok. No necesariamente, de repente tenemos parejas muy sanas y que, bueno, que tienen un niño con alguna discapacidad, ¿no? No es como correlación directa, te digo, no tengo datos como para haberlo investigado. También tenemos más índices de adicciones y las adicciones también hacen su efecto. Permíteme un segundito. Sí. Bueno, ¿sí? Diga. Perdón, No, 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 que no se también preocupe. asesoro mamás, y es una mamá pidiéndome apoyo para un niño, pero ya no me acordaba, necesito ubicar de qué escuela es y demás, pero No, no bueno, se aquí preocupe, al estamos. contrario, gracias. No, 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 dime. Me voy a ir con otra cosa. El Ok. porcentaje más o menos de detección de que existe algún problema con un niño, ¿lo tendrá? O sea, ¿qué porcentaje se detecta, críe o detecta USAER con por ejemplo, ustedes llegan a una escuela y dicen, ah, sí, se detectan en tantas escuelas tantos niños, y de Sí, esos niños, perdón, y de esos niños, ¿cuántos son realmente atendidos? No solo por mira, ustedes, sino por los ajá, padres. si te metes al Changogol, donde dice INEGI, alumnos con discapacidad en Jalisco, te va a dar el porcentaje especial, ¿sí? Ok. O sea, así como que determinado. Yo te puedo decir que USAER y CRIE lo que hacemos es que primero la maestra es la que lo detecta. ¿Por qué la maestra? Porque es la que tiene el contacto principalmente con el niño y dice, como tú dijiste, este trae algo, este no me suena igual que los demás, algo pasa. Después interviene el equipo donde hacemos ya la determinación y decimos, ok, sí tiene algo, entrevistamos a los papás, primero observamos, después entrevistamos a papás, sacamos el historial, porque a veces no, pues que fue prematuro, que faltó oxigenación, entonces ya empezamos a ver elementos y después ya damos el diagnóstico, ¿sí? No siempre damos nosotros el diagnóstico, a veces necesitamos derivarlo a alguna instancia con un médico, un neurólogo, para que nos dé el diagnóstico, a veces a que nos hagan con un oftalmólogo o que nos hagan una audiometría, exactamente qué pasa, y entonces ya empezamos a ver cómo trabajamos con él y lo reportamos a educación especial. Sí, esto se reporta todo a educación especial y educación especial, la Dirección de Educación Especial lleva una estadística de estos datos que generalmente también los tiene la Secretaría de Educación Jalisco y los tiene también el INEGI a nivel de población. ¿Sí? Ok. Digo, ya para concluir, porque luego nos va a sacar el Zoom, pero Sí. una de mis preguntas primordiales es, ah, sí, ¿qué cantidad de bibliografía o algún autor mexicano o jalisciense o gente real que yo así pueda encontrar que hable de este tema de la inclusión? O sea, gente, De le la digo, inclusión, ujú, híjole, sí, sí hay, pero no me acuerdo cómo se llama. Es un señor ya grande, incluso estuvo en el curso de Recrea, pero te voy a pedir dos favores. ujú. Ahorita te voy a mandar el teléfono de la Dirección de Educación Especial. Y si tú echas una llamada mañana, igual diles que estás haciendo tu tesis, que nada más quieres saber algunos datos,
y a ver si te los dan. Si no te los dan, me mandas decir, maestra, no me los quisieron dar y entonces ya yo los busco por otro lado. Okay. ¿Sí? No tendrían por qué negártelos porque finalmente es información que nos va a servir, ¿sí? Y seguramente sí ellos tienen más datos que yo porque yo nada más pertenezco a una zona, a la zona 12, una caniquita de todo lo que es educación especial, ¿sí? Y la otra, el autor, te la debo porque necesito echarme un clavado en mis apuntes para ver es uno de los autores, y es que no lo tengo en este cuaderno, lo dejé en mi cuaderno del año pasado cuando empecé a trabajar educación inclusiva. Pero sí hay autores que hablan así tal cual de lo que es la educación inclusiva. Y lo que puedo hacer y ofertarte también, yo tengo una presentación sobre educación inclusiva que hice ya hace rato, te la puedo mandar, si me mandas ahorita al WhatsApp tu correo, Claro te la mando vía correo para que tú la revises, ahí vienen varios datos y vienen algunas características principalmente de lo que es la educación inclusiva. ¿Sí? Ok, sí, muchísimas gracias. Y es que en esta parte de los autores hay muchísima información internacional. O sea, tú pones inclusión, como dicen San Google, y te manda a la UNESCO, a los acuerdos, te manda a un montón. Aquí en Jalisco casi no hay, ¿eh? Y México tampoco. Okay. Estamos apoyándonos y estamos, como generalmente hacemos, pirateándonos, okay, copiando y adaptando los modelos de otros países, ¿eh? Okay. De hecho, nosotros entramos en el programa de educación emocional y de ahí parte también lo de educación inclusiva por un acuerdo que hizo el presidente Peña con la UNICEF para recibir un apoyo y entonces hubo que firmar convenios para decir, ok, vamos a tener educación de calidad, ¿sí? Para poder recibir ese apoyo, ¿sí? Okay. Pero más bien aquí como investigación en México no hay. De hecho, el autor que yo te iba a dar también es un argentino y otro ya es un español, ¿no? Ya grande el señor, pero casi no hay aquí en México. Bueno, déjame pues, investigar. Sí me interesa de todas maneras para ver si es de los mismos que yo he revisado, hacer una comparación. Okay. Si me lo manda, igual cuando tenga chancita, igual con lo del teléfono y yo ya lo investigo. Sí, no, el teléfono ahorita, mira, nada más termino, hablo con la mamá que me llamó para darle una orientación sobre su niño y te mando esos datos. Y si me mandas tu correo antes de apagar mi compu, te mando, es más, ahí mismo en el correo, te mando la presentación y te mando el teléfono de Dirección de Educación Especial. Okay. ¿Sí? Ay, muchísimas gracias por su tiempo. No tienes que agradecer. No, porque la verdad es que a mí me encanta mi tema, me encanta mi trabajo, pero estoy muy atorada y creo que hablar con alguien de esto me ayuda muchísimo. ¿Sí? Cualquier cosa, con todo gusto, estoy para servirte. Muchas gracias, ¿eh? ¿Sí? Qué linda, y la verdad es que me abre un panorama así que digo, ay, sí voy a poder. Claro, no, y aparte es un tema muy interesante y muy valioso, porque de verdad la parte de la sensibilización con la familia cuesta mucho trabajo, ¿sí? Primero la aceptación de los padres ante la necesidad de su niño, ante la barrera que está enfrentando su niño, y después la aceptación del grupo, ¿sí? Cuesta trabajo. Muchas gracias, ¿sí? Estamos para servirte. Ay, gracias. Cuídate mucho, mándame tu correo por WhatsApp y de ahorita una vez en cuanto colguemos le mando. Sí, gracias. Ándale pues. Cuídate mucho, que estés bien. Igual. Gracias, bye.